Y acompáñame ahí con tu vista. Dice, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Se acompáñame a orar. Padre, te pedimos que seas tú el centro de esta predicación, que seas tú el centro de la palabra, Señor, que podamos estar atentos, que podamos escuchar tu voz, que podamos entender lo que tú estás queriendo decirnos, que sea palabra viva que transforme nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nos lleve a un mejor entendimiento de quién es Cristo y a un mayor asombro, Padre, que podamos maravillarnos de quién eres tú y lo que has hecho en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. Hay un chiste que ya he escuchado varias veces, que espero que no lo hayas escuchado. Si ya lo escuchaste, tú ríete como si es la primera vez que lo escucharas, ¿ok? Porque es un chiste de un hombre que llega a un hospital diciendo que le duele todo su cuerpo. Y entonces llega y dice, no, pues me duele todo el cuerpo, necesito que me atienda un médico. Y ya, el médico lo recibe, lo pasa al cuarto, lo sienta, cuéntame qué te pasa. El Señor le dice, es que me duele, por ejemplo, cuando aquí, y me duele aquí también, y me duele acá, y también me duele acá, y luego me duele aquí y acá. Doctor, ¿qué tengo, doctor? Y entonces el doctor se queda un momento pensando y le dice, usted tiene el dedo roto, ¿sí? Y entonces le duele porque se tocaba en todo el cuerpo, y cada vez que se tocaba, le dolía el dedo. Y ahora, aquí es cuando se ríen, ¿sí? Ja, 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 ja. Esto es un autodiagnóstico, ¿sí? Es un autodiagnóstico. El hombre llegó al hospital porque él decía, me duele todo, pero le dolía el dedo. Y ahora te pregunto a ti, ¿te rías? Bueno, no te reíste, pero te reirías. Ja, 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 ja. ¿Cuántas veces te has autodiagnosticado tú? ¿Cuántas veces has dicho, sí, claramente este dolor de estómago que tengo es una infección y no es por los burritos súper picosos que me comí ayer en la noche? ¿Cuántas veces has dicho, claramente este dolor de cabeza que me está aturdiendo y casi hace que me desmaye y que me está haciendo vomitar, simplemente requiere una aspirina y ya, no necesito nada más? Claramente el hecho de que me esté desmayando y que esté todo amarillo y pálido y sin fuerzas, solo significa que necesito dormir 12 horas seguidas. Y entonces ahí está nuestro autodiagnosis. Ahora, tal vez me duele todo, no es exactamente lo que diríamos de nosotros. Pero, ¿y qué si estamos muy similar a este hombre que llega con el doctor diciendo me duele todo? Autodiagnosticándonos algo que no es tan por ahí. ¿Qué si esto fuera justamente lo que nos ocurre a todos nosotros? ¿Qué si la razón de nuestro dolor y sufrimiento fuera tan obvia y fácil de detectar y sin embargo tú y yo no pudiéramos darnos cuenta? ¿Sí? Que no nos diéramos cuenta cuál es la verdadera razón del sufrimiento. Y entonces yo llego pensando que mi problema es que me duele todo.
¿sí? Me duele aquí, me duele aquí, me duele acá, y me duele acá, y me duele aquí, y me duele aquí y acá. Y no me estoy dando cuenta de lo más obvio, es que el problema no es que te duela todo, te duele algo en específico. Y bueno, déjame decirte un secreto, no estamos tan lejos de esto. ¿Sí? No estamos tan lejanos a esta historia chiste. Tú y yo llegamos y decimos, es que mi problema es este, hasta que el doctor nos dice, es que estás equivocado. Estoy 100% seguro que hay cosas que te duelen, estoy 100% seguro que hay cosas que te agobian, no tengo duda en absoluto que hay cosas en tu vida de las cuales estás avergonzado, cosas de las cuales continuamente te acuerdas y te cargan. Estoy seguro que hay cosas que quisieras que no estuvieran en tu vida. Básicamente, sé que estás sufriendo. Todos estamos sufriendo. Y entonces, como este hombre, a todos nos duele algo o todo. Ahora, ante esto, te tengo buenas noticias. Esta porción que estamos viendo hoy justamente nos cuenta de un hombre que acudió a alguien, un médico, para que curara su problema de vida. Pero cuando este hombre llega con el médico hace un mejor diagnóstico. ¿Sí? El hombre llegó para que curara el problema más grande de su vida, pero el doctor le dijo, tu problema no es este. Esta es la historia de Jesús, el que puede perdonar. Y quiero solo presentarte 3 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que necesita ser perdonado? La segunda es, ¿quién puede perdonarlo? Y la tercera, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Sí. La narrativa que relata Marcos en este evangelio es bastante conocida. Yo creo que la mayoría ya estamos familiarizados. Es una narrativa que está tanto en Lucas como en otros evangelios. Ya la conocemos. Es un hombre que es bajado en una camilla, paralítico, ¿no? Pero acuérdate un poquito del contexto anterior, la historia anterior. ¿Recuerdas que Jesús se quedó en las afueras de la ciudad porque un hombre leproso que fue curado por él entró y haciendo alborote y diciendo, es que me sanó, es que esto, es que aquello? Y lo que vimos fue un intercambio. El hombre que estaba excluido y fuera y no podía entrar, ahora está dentro. Pero a cambio, Jesús ya no podía entrar. Y la razón era que era tanta la gente que lo estaba buscando que no podía estar en una ciudad. ¿Sí? No podía porque la multitud era demasiada. Y Marcos nos dice, pasan algunos días. Después de varios días, Jesús otra vez entró a Capernaum. No sé cuántos días pasaron, pero para que se baje un poco la euforia de esta emoción, que no le funcionó tanto, porque al final de cuentas Jesús probablemente quiso entrar con un poco de discreción, tratando de mantenerse de bajo perfil. Pero en cuanto llegó a casa de Simón, que es lo más probable, ¡pum!, un montón de personas. ¿Sí? Se corrió la voz rápidamente. Es que Jesús, ¿te acuerdas del leproso? Es que ahí está, vamos todos. Y se dice que era tanta la multitud que ni siquiera había lugar en la puerta. Ahora, estas casas, en este contexto, eran casas pequeñas, no eran casas grandes, no eran casas de cuartos, eran casas pequeñas. Era un solo cuarto generalmente y ya. Y entonces imagínate qué tantas personas habían para que no cupiera nadie más y la puerta estuviera llena. Jesús era el foco, era el centro de atención. La gente es novedosa, está impactada y quiere ver qué es lo que puede obtener de Jesús. Y por lo que Marcos nos da a entender, es probable que este esfuerzo de mantenerse de bajo perfil de Jesús fue nulo. Duró más la discreción de Jesús que un sermón de domingo, tal vez. Y ya. Sí. Pero presta atención, intenta visualizar cómo lo describe. En el versículo 2 dice, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Entonces es una multitud, una sola entrada, un pequeño cuarto. Y se narra que ni siquiera había espacio. Entonces imagínate llegar y decir, a ver, déjame asomo, a ver si está Jesús. Y Jesús está allá, tal vez. Ni siquiera puedes alcanzar a ver. Solo estás, tal vez, está allá adentro. Ahora, sigue usando tu imaginación. En el versículo 3 y 4 dice, vinieron y le trajeron un paralítico. Estamos en un cuarto lleno de gente, donde no hay espacio, y llegan 4 hombres cargando a un paralítico. ¿Qué tanto espacio crees que necesitaban estos hombres? ¿Qué tanto espacio crees que les tomaba? Están cargando un paralítico en una camilla, ¿sí? Y entonces llegan y dicen, vamos con Jesús, vamos con... Hay mucha fila.
No, pues venimos mañana. Eso es lo que tú y yo haríamos, seguramente, ¿no? Pero estos hombres no se quedaron ahí, sino que dijeron, tenemos que llegar con Jesús. Y entonces subieron al techo de la casa con el paralítico, 4 hombres cargando un paralítico, subieron al techo de la casa y empezaron a hacer un agujero en el techo. Y entonces imagínate, Jesús está aquí hablando y todos están ahí haciendo borlote y preguntando y diciendo, Jesús está enseñando y de repente, y empieza a bajar un paralítico. ¿Y esta rosa? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió todo esto? Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué tan desesperados estaban estos hombres para hacer esto que hicieron? ¿Qué tanta desesperación había en ellos para ir a una casa ajena, destruirla, para poder poner a un paralítico enfrente de Jesús? ¿Te imaginas que alguien ahorita subiera al techo y empezara por desesperación? ¿Qué tanta desesperación hay? Quiero enfatizar esto. Lo que vemos en las acciones de estos 4 hombres es desesperación. Son hombres desesperados. Ellos vieron la oportunidad de que Jesús solucionara un problema que ellos tenían y corrieron. Y nada se puso en su camino. Necesitaban llegar a donde estaba Jesús y no importaba lo que se interpusiera. Estaban determinados a hacerlo porque ellos creían, tenían tal vez la esperanza porque habían escuchado de que Jesús podía curar lo incurable, revertir lo irreversible. Y entonces, aunque fuera una moneda al aire, tal vez fue bueno, este hombre ha estado paralítico durante toda su vida o durante muchos años. No hay cura para la parálisis. Pero es que me llegó el mensaje de que había un tal hombre que curó a un leproso. Y también hizo milagros y otras cosas. A lo mejor, tal vez, solo tal vez, Él pueda hacer algo respecto a esta situación que tengo en mis manos. ¿Sí? No tengo idea. No lo sé porque no lo conozco. Pero lo que he escuchado de Él, tal vez. Y entonces era una pequeña esperanza el por qué hicieron todo lo que hicieron. Estaban en el punto de desesperación. Lo hacen porque ellos creen que Jesús puede solucionar su más grande problema. Ahora, es aquí donde tanto ellos como nosotros nos topamos con algo fuera de expectativa. Porque Jesús ve a este hombre que es bajado de una camilla del techo y lo que le dice no es, wow, me asombra cómo se pusieron de acuerdo y cómo estaban determinados. Está bien, levántate, ya puedes caminar. Parálisis removida. Sí, listo, ya, sé libre. Sino que lo ve y lo que le dice es, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Recuerda, estaba paralítico. Entonces el paralítico llegó ante Jesús y Jesús no le curó la parálisis. Jesús lo vio en la cama. ¿Sí? Seguía paralítico y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico seguía ahí. Imagina llegar al doctor porque tienes una fiebre. No fuiste al trabajo o a la escuela y lo único que quieres, fuiste a un doctor Simi porque nada más quieres la receta médica, que te recete un antibiótico, poder justificar la falta, que te cobren tus 150, 200 pesos de la consulta, paracetamol cada 8 horas, un XL3, se acabó. Eso es todo lo que quiero. Entras y el doctor Simi te dice, híjole, hay que amputar. Pero es una gripe. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que pasó. Entra el paralítico y dice, Jesús, estoy paralizado. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde está la congruencia? Bueno, es que el problema es que estos hombres estaban viendo lo externo. Estos hombres estaban catalogando su problema como lo que veían por fuera. Para ellos el problema era la parálisis. Ese era el problema. Este hombre está enfermo, lo que necesita es una cura. Pero cuando Jesús lo ve, Él no ve lo externo. Él no se enfoca en lo externo. Él sabe que está paralizado. Pero Él ve lo interno. Y Él dice, es que ¿sabes qué?
Tu problema no es la parálisis. Tu problema es el pecado que hay en ti. Y entonces yo te voy a ofrecer la medicina adecuada para el problema que tú tienes. Y la medicina no es curar tu parálisis. La medicina es el perdón de los pecados. Jesús sabía la necesidad real, la necesidad de ser perdonados. Esa es la necesidad real, la necesidad de ser perdonados. El problema más grande de estos hombres nunca fue la enfermedad, no era estar endemoniados, no era la pobreza o el rechazo, no era la lepra, no era la parálisis. El problema más grande era el pecado que los había corrompido. Y su necesidad más grande entonces era que necesitaban perdón. El mayor problema de la vida no es el sufrimiento. ¿Sí? Y yo sé que todos sufrimos. Estoy seguro que todos sufrimos. Te duelen los pies, tienes sueño, estás cansado, estás agobiado, estás estresado, hay mucho trabajo, estás enfermo, un familiar está enfermo. ¿Sí? No sabes cómo le va a hacer el próximo mes, se acerca Navidad y los regalos y luego van a cumplir años los niños, no hay dinero. ¿Sí? Vemos el gobierno, no se ve muy bien. El carro está sonando algo que no debería estar sonando. No quiero saber qué es porque lo voy a tener que arreglar. Le subo a la música para no escucharlo. ¿Sí? Y entonces estoy lleno de problemas continuamente. Estamos sufriendo. ¿Sí? De continuo estamos sufriendo. Pero entonces te pregunto, si todos tus problemas se solucionaran y dejaras de sufrir, ¿vida perfecta? Bueno, déjame te digo, es que el sufrimiento no es la enfermedad, es un síntoma. Y tú lo que necesitas no es quitar los síntomas, sino quitar la enfermedad. Ahora Jesús perdona a este hombre y sus palabras no pasan desapercibidas. Los escribas, como se describe, pensaron en su interior. Cuando dice esta expresión de que pensaron en sus corazones, es una forma de decir, estaban ellos en su interior criticando a Jesús. Y estaban criticándolo pensando en cómo se atreve este hombre a decir que perdona el pecado. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y ahora para su defensa, tienen toda la razón. Tienen absolutamente toda la razón. Solo Dios puede perdonar el pecado. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que porque todo el pecado es primeramente una ofensa contra Dios. Todo el pecado es una ofensa contra Dios. Sin importar si yo peco contra una persona, antes que pecar contra esa persona, yo estoy pecando contra Dios. Antes que ofender a la persona, yo estoy ofendiendo a Dios. ¿Sí? El salmista lo reconoce en el Salmo 51. En el Salmo 51, los primeros 4 versículos dicen: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y esto es importantísimo de entender. Todo el pecado que cometemos, desde la mentira más pequeña que decimos, desde la actitud errada que tenemos contra una persona, desde la falta de misericordia, de compasión, desde el ponernos a nosotros primero, desde el hacer cosas, al cabo nadie se da cuenta. Todo pecado es primeramente una ofensa contra Dios. Pecado, nosotros lo definimos como rechazar o ignorar a Dios, fallando en ser o hacer lo que Él demanda en su ley. Es rechazarlo o ignorarlo, decirle no a Dios o simplemente hacer como si no existiera, fallando en ser o hacer lo que Él demanda en su ley. Y aquí déjame te explico algo fundamental. Este es el mundo de Dios. Y tú vives en el mundo de Dios.
Y entonces en el mundo de Dios vivimos bajo las reglas de Dios. ¿Por qué debería obedecer a Dios? ¿Por qué debería cumplir su ley? ¿Por qué debería hacer o hacer lo que Él demanda? Bueno, si no quieres, vete a otro mundo. Facilote. No sé cómo le vas a hacer. Pero este es el mundo de Dios. Esta es la creación de Dios. Y entonces si tú no quieres vivir bajo la creación de Dios, con las reglas de Dios, simplemente crea otro mundo y vete a vivir en él. Y ya. Pero mientras vivas en este mundo, que déjame decirte, no puedes no vivir en este mundo. Mientras vivas en este mundo, tú vives bajo las reglas de Dios. Y esto aplica para todos los hombres, no solamente para los cristianos. Y entonces, regresando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los fariseos, los escribas dicen, solo Dios puede perdonar. ¿Por qué este hombre está perdonando? Imagina lo siguiente. Vas caminando en la calle, estás haciendo, no sé, caminata, fuiste al Oxxo, fuiste al Seven, o estás haciendo ejercicio, o nada más para despejarte. Pasa alguien corriendo, te empuja, te caes, estás en el piso, tirado, te raspaste, te lastimó, te pegaste contra la pared, y el hombre que pasa corriendo se para, te voltea a ver. Tú sigues ahí tirado. Y entonces llega otra persona y le dice, no te preocupes, te perdono, puedes irte libremente, no pasa nada. Y tú sigues ahí tirado. ¿Sí? ¿Notas la incongruencia? ¿Quién es la víctima en esta escena? Yo, que estoy tirado, ¿no? ¿Quién es el ofensor en esta escena? Pues el que me tiró. Y entonces, ¿por qué llega un tercero que nada que ver y le dice, no te preocupes, no pasa nada, no la pienses, vete libremente, feliz, contento, todo bien? Sí, y tú sabes. No tiene sentido. Y es justamente esto a lo que los escribas quieren llegar, es que no tiene sentido. El problema es doble. Lo primero es que la ofensa solo puede ser perdonada por el bando ofendido. En esta ilustración que te pongo, el que puede perdonar soy yo, al que ofendieron, al que lastimaron, al que tiraron, no otra persona. Nadie más puede perdonar lo que me hicieron a mí. Y lo segundo es que el perdón implica pagar un costo. El perdón implica pagar un costo. No hay tal cosa como perdonar y simplemente olvidar o ignorar como si nada hubiera pasado. Y esto es algo que tenemos malamente entendido. Pensamos que perdonar significa ignorar lo que la persona hizo y eso no es verdad. Perdonar significa pagar el costo. Y entonces uno de los dos bandos tiene que pagar el costo. Perdonar significa que yo, el bando ofendido, pago el costo. Y entonces regresamos a lo que Jesús dice. Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y entiendes qué significa esto? O sea, ¿entiendes lo impactante de esto que Jesús está diciendo? Porque si perdonar significa que solo el bando ofendido puede perdonar, y perdonar significa pagar el costo, esto quiere decir que Jesús está afirmando en sus palabras cuando dice, tus pecados te son perdonados. Bueno, afirma primero, todas tus ofensas han sido contra mí. Todo tu pecado ha sido contra mí. Todo lo malo que has hecho ha sido contra mí. Cada mentira, cada mala palabra, cada mal pensamiento, cada mala acción, cada mala actitud, cada arranque de ira, cada vez que te pusiste en primer lugar, ha sido contra mí. Ha sido contra mí. Y segundo, Jesús está afirmando, pero no te preocupes. Yo voy a pagar el costo de todo lo que tú me has hecho a mí. Yo voy a pagar el costo. Entiende el peso de esto. ¿Te imaginas tener a la persona que más daño te ha hecho en tu vida enfrente de ti y ser tú quien le diga,
por todo lo que me has hecho, por todas las veces que me has hecho llorar, por todas las veces que me has hecho sufrir, por todas las veces que me has hecho sentir mal, por todas las veces que me has hecho dudar de mí mismo, no te preocupes. Aunque lo hiciste contra mí, no te preocupes. Yo voy a pagar el costo de todo tu mal contra mí. ¿Quién de aquí pudiera hacer eso? ¿Quién de aquí pudiera decir eso ante estas personas? Porque seamos realistas, nadie lo haría. Y seamos extra realistas, si vemos a esta persona paralizada entre nosotros, eso es lo que haríamos. Eso es lo que haríamos. Pero Jesús ve a este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿quién puede perdonar? Bueno, solamente Dios, a quien hemos ofendido con nuestro pecado. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, creo que para este punto ya entiendes más o menos a lo que voy. Si estuviéramos en esta historia, seríamos este hombre paralítico. Como él, pensamos que nuestro problema más grande es una circunstancia externa. El problema es mi cónyuge, que no me hace caso, que me trata mal, que me prometió esto y esto y aquello. Aquí tengo los votos firmados y nada más está cumpliéndome 3 de los 18 que me hizo. Y es que no, es que la gente, el problema son mis hijos, que no me hacen caso, no me obedecen, no me escuchan. Es que sí les grito, pero es que ellos se lo buscan. ¿Sí? El problema son ellos. O a lo mejor somos más humildes, ¿no? El problema soy yo. El problema es que yo estoy mal. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer algo respecto a mí mismo. ¿Sí? Necesito echarle ganas, necesito esforzarme más. ¿Sí? O el problema es el dinero. Es que no hay dinero, es que no tengo trabajo, es que no, es que es injusto. ¿Sí? O el problema es una enfermedad. Es que estoy malo, es que fulanito está mala, fulanito está acá, es que la pobreza, es que esto, es que aquello. O el problema son todos ustedes menos yo. El problema es que ustedes no hacen lo que yo quiero. Y como no hacen lo que yo quiero, pues ustedes son el problema. ¿Sabes cuál sería la solución a mi problema más grande? Que lo que yo digo, ustedes hagan. Entonces yo digo rana y ustedes saltan. ¿Sí? Y eso solucionaría todos mis problemas. Pero pensamos mal. El problema no es ese. Al igual que el paralítico, solo estamos viendo lo externo, estamos viendo las circunstancias. Y venimos a Jesús con esta pequeña esperanza, con esta creencia, diciendo, bueno, es que Jesús, yo he escuchado por ahí que Jesús hace milagros, que Jesús cambia vidas, que Jesús transforma, que Jesús pasa de lo muerto a vida y que no sé qué y que esto. Yo he escuchado a los cristianos y llegan y me cuentan testimonios y esto y aquello. Y entonces pues yo vengo a la iglesia porque me han contado de este tal Jesús que puede cambiar las cosas, que puede curar lo incurable, que puede revertir lo irreversible, que puede deshacer los errores que yo he cometido. Y entonces yo vengo buscando una solución. Yo llego con Jesús y le digo, Jesús, es que mi problema es que me duele aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y Jesús te ve y ¿sabes qué te dice? Es que tu problema no es ese. Es que tu problema no es ese. Te estás autodiagnosticando y lo estás haciendo mal. ¿Sí? Tu problema no es ese. Las situaciones que nos agobian, la parálisis, la enfermedad, el sufrimiento, insuficiencia, el ser demasiado malos, el no ser suficientes, el no hacer suficiente, el estar deprimidos, estar tristes, la ansiedad, tantas cosas más, no son el mayor problema. Solo son síntomas de algo mucho más profundo. Tú y yo nos quedamos en lo superficial y deberíamos ir más profundo. Porque déjame te digo algo, yo sé que tienes necesidad, pero déjame te digo algo más. Estás mucho más necesitado de lo que crees. Muchísimo más necesitado de lo que crees. Keller lo presentaba maravillosamente. Dice, Jesús está confrontando al paralítico con su principal problema
llevándolo a lo profundo. Jesús está diciendo, al venir a mí y pedir que solo tu cuerpo sea sanado, no estás yendo lo suficientemente profundo. Estás subestimando las profundidades de tus anhelos, los anhelos de tu corazón. Y quiero que entiendas esto. Todos tenemos deseos y necesidades. Todos sufrimos. Todos, como el paralítico en esta historia, tenemos algo que pensamos que es nuestra más grande necesidad. Si tan solo es que lo que yo necesito en este momento es que el problema que ahorita me está carcomiendo es. No te quedes estancado tratando de solucionar los síntomas. Atiende la enfermedad. Y bueno, he aquí las buenas noticias para ti y para mí. Jesús, nuestro médico, profesional, estudiado, que conoce las profundidades del ser humano, que sabe mejor que nosotros lo que hay en nuestro interior, que conoce nuestros corazones a una profundidad que tú y yo nunca pudiéramos llegar. Él viene, Él nos ve y Él hace un diagnóstico preciso. Él sabe cuál es nuestra enfermedad y sobre todo sabe cuál es el tratamiento adecuado. El más grande problema no son las circunstancias externas, sino el pecado que hay en nosotros. Y Jesús ha venido a darnos la medicina que tanto necesitamos. En Efesios 1:7 leemos que dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y ahí está. Ese es el tratamiento. No es un paracetamol cada 8 horas. ¿Sí? Es una gracia divina continua cada segundo de tu vida. Ese es el tratamiento que necesitamos. ¿Y sabes qué significa esto? Que tal como con el paralítico, también pagó el costo con nosotros. Así como vio al paralítico y dijo, todos tus pecados han sido contra mí, todas tus ofensas han sido contra mí. Él te ve a ti y acuérdate de todo lo que has hecho, que ha estado mal. Acuérdate de todas las fallas y errores que has cometido. Y piensa en esto, todo eso ha sido contra Él. Y Jesús viene y te ve y te dice, te perdono. Y yo voy a pagar el costo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Bueno, primero, reconoce que tu mayor necesidad no es una solución a tus problemas de vida. Tu mayor necesidad no es que se solucione el problema que está enfrente de ti en este momento. Tu mayor necesidad no es una cuestión económica, no es una cuestión de salud, no es una cuestión matrimonial, no es una cuestión familiar. ¿Sí? Tu mayor necesidad es tu pecado. Es la necesidad de ser perdonados. Esa es tu más grande necesidad. Segundo, ven y toma el tratamiento. La gracia de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y tercero, responde adecuadamente. El versículo 12 termina con esto. Dice, el paralítico se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. Un hombre perdonado. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Y esta afirmación, así como es correcta, es una afirmación atemporal. Porque ni en ese tiempo, ni ahorita en nuestro tiempo, ni en el futuro, va a haber cosa semejante. Solo Jesús puede hacerlo. Y entonces, si has sido perdonado, paso número 3, asómbrate y glorifica a Dios. Regocíjate en lo que Él ha hecho por ti. Has sido perdonado. Y si no has sido perdonado,
Él viene y te ofrece el tratamiento. Él viene y te ofrece lo que necesitas. Pero tienes que aceptar su diagnóstico. Tu problema no es tu situación, sino lo que hay en tu corazón. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado a Cristo, Padre, y que por medio de Él tenemos redención, Padre. Porque has obrado lleno de bondad, lleno de amor, Señor. Porque has visto nuestra necesidad aun cuando nosotros no la comprendíamos. Porque has venido y nos has dicho cuál es esa necesidad. Y porque ahora podemos entenderlo, Señor. Ayúdanos a comprender la realidad del pecado que hay en nosotros y cómo esto nos afecta en toda área de nuestras vidas. Cómo esto es lo que ha corrompido, lo que ha desviado, lo que ha torcido todo lo que nos rodea, Señor. Cómo el sufrimiento es un síntoma que nos apunta a algo que está mal, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de que estamos enfermos y que necesitamos de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú llevándonos a Cristo para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Llénanos de arrepentimiento y así como estos hombres, pone en nosotros una desesperación profunda que nos orille hacia Él. Te agradecemos por lo que has hecho en la cruz. Te agradecemos por tu obra de salvación. Te agradecemos porque nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Y te damos gloria por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.